Bien, amados, Dios les bendiga. Damos nuevamente gracias al Señor por la oportunidad de hoy poder hablar a la iglesia. Y desde que comenzamos hoy, hemos estado dándole la gloria, la honra al pastor de los pastores. Amén. Pero ese pastor de pastores, nuestro Dios, nuestro Jesús, ha puesto en la iglesia, ¿qué? Pastores. Y hoy estamos celebrando este día como costumbre de la iglesia, que cada año escogemos un día para reconocer, para expresar y decirle como iglesia a los pastores cuánto le amamos, cuánto le estimamos. Así que yo quisiera que todos juntos podamos decirle a nuestros dos pastores, Ángel Luis y nuestro hermano pastor principal, felicidades. 1, 2 y 3. Felicidades, pastor. Bien. Quisiera invitarle a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10. Aunque se leyó en la lectura bíblica, me gustaría leerlo de nuevo, los versos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino el que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que era lo que les decía. Oremos. Señor, nuevamente venimos ante tu presencia, agradeciéndote, oh Dios, la oportunidad de reunirnos para rendirte culto a ti. Reconocemos, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, nuestro corazón, Dios mío, que Jesucristo es nuestro pastor. Pero te agradecemos también que en este día, como iglesia, podemos, Señor, ser obedientes a tu palabra y reconocer a los que presiden en tu congregación. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, la cual estamos rogando que a través de tu palabra, en esta tarde, Señor, tú nos puedas hablar, estimular, Señor, y llevarnos a ser cada día más obedientes a ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que nos use como te plazca. Amén y amén. Hoy, en este día tan especial, he querido no enfocarme tanto, aunque hay que indudablemente mencionarlo, en la figura pastoral, sino quiero más bien dirigirme a el rebaño. El papel del rebaño. Hemos hablado en otras ocasiones sobre lo importante, sobre la función pastoral, pero hoy, basado en una motivación que tuve de hablar a la iglesia, por las señales que a veces podemos vivir en carne propia o podemos ver en otros, las señales de auxilio o peligro, pudiéramos decir, que podemos estar reflejando cuando una congregación, cuando un rebaño no cumple a cabalidad la responsabilidad que tiene ante Dios para con sus pastores. Hoy quise titular, como aparece en pantalla, una iglesia SOS. Es decir, todo el mundo que ve el SOS sabe que es una señal de ¿qué? De auxilio.
Sí, cuando hay un naufragio, cuando hay un peligro, se manda un mensaje por código Morse, lo que sea, y está dando a conocer que hay peligro, que necesitan ayuda. Y es por eso que he querido enfocarme en la figura del rebaño, para nosotros poder detectar cuando estamos dando señales de ¿qué? De auxilio. Cuando una iglesia está en la postura SOS. ¿Pero por qué SOS? No es por una simple sigla, sino porque yo he querido desarrollar, cada sigla de SOS va a apuntar a algo, una responsabilidad que tenemos. Pero antes de poder descifrar la sigla SOS, quisiéramos definir, porque no todos podemos conocer, o todos podemos, o no son más nuevos, otros no, y quizás quien nos vea por las redes sociales, no conozca qué es un pastor. Bueno, vamos a definir pastor. Pastor es un hombre llamado por Dios con poco pelo en la cabeza. Ah, no, perdón. Quedaría fuera en Luis. No, es una broma. Hermano, el mundo tiene un concepto sobre los pastores. Yo he querido resumirlo, y la opinión del mundo, de aquellos que no conocen a Cristo, en su mayoría, va en dirección a esta definición. Un pastor, según el mundo, es un líder que se enseñorea en la congregación, dando a conocer y a exigir su voluntad. Un controlador, un manipulador, busca la gloria y la alabanza de sus seguidores. Busca enriquecerse con el dinero de los demás sin trabajar. Yo no sé cuánto han tenido la experiencia de oír a veces cuán mal se hablan de qué, de los pastores en estos tiempos. Gran culpa es porque hay muchos, disculpen la palabra, sinvergüenzas, que se llaman pastores, sin embargo, están muy alejados de lo que la Biblia define como un pastor bíblico. Pero un pastor bíblico es un hombre llamado por Dios para el servicio de su Señor, equipado por el Espíritu Santo y capacitado para la palabra de Dios, para dar a conocer la voluntad de Dios y formar la imagen de Jesucristo en cada una de las ovejas, ayudándolas, guiándolas, cuidándolas, exhortando, corrigiendo, así como alimentándolas, vamos a aclarar aquí, espiritualmente. No voy a decir que vayan para casa el pastor para que la alimente. Durante toda su vida. Y entre paréntesis, un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué un regalo de Dios? Bueno, cuando yo elaboraba el concepto, sé que ustedes le pueden añadir este concepto, hay mucho más que decir de los pastores, me llevaba a Mateo capítulo 9, verso 36, donde quiero invitarles rapidito. ¿Por qué es un regalo? Mateo 9. Y así empezamos a ver. 36. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer el 35 para ubicar un poquito en el contexto. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, ¿por qué el pastor, los pastores que tenemos aquí, podemos decir, es un regalo de Dios? Porque vemos aquí al pastor de los pastores, Jesús, estaba predicando el evangelio, estaba frente a una gran congregación, y dice el texto que ¿qué pasó con él? Tuvo compasión.
en el original, cuando usted busca en el griego, la idea que da aquí, dice sentimiento profundo que desde las entrañas, como que se le torció las tripas. Así nos dice el griego. Es decir, que lo que conmovió a Jesús, lo que le hizo retorcer las tripas, lo que lo hizo llevar a un sentimiento profundo por aquella multitud, no era que estaban enfermos y él estaba sanando. No era que tenían hambre, porque él le daba de comer. Lo que le torció las tripas y le hizo un regalo a la iglesia, a la congregación, podemos decir, es que estaban como sin pastor. Dice, como ovejas que no tenían pastor. Y entonces ahí podemos caer en la definición de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A ver, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿No es así? La iglesia son los hijos, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La iglesia es la novia ¿de quién? De Cristo, la novia del Cordero. La iglesia somos tú y yo. Entonces, a esa iglesia, Jesús le dijo, ahí tienen que pastores. Pastores para que cuiden a mi novia, pastores para que cuiden a mis hijos, pastores para que cuiden mi cuerpo. Por eso, hoy podemos con toda gratitud a Dios decir, los pastores que tenemos en nuestra iglesia son regalo de Dios. Cuando dicen amén con fuerza ahí. Amén, créalo, bien. Ahora, cuando estamos en presencia, ya hemos definido pastor, hemos definido iglesia. Ahora, todo el mundo aquí quiere un buen pastor, ¿verdad? Toda iglesia quiere un buen pastor, pero todo pastor quiere ¿qué cosa? Una buena iglesia, un buen rebaño. Las iglesias, quizás por poco tiempo, una más que otra, pueden estar sin ¿qué? Sin pastor. Pero un pastor no puede estar sin ¿qué? Sin iglesia, porque dejaría de ser pastor. Hoy muchos se llaman pastores y no tienen ¿qué? Iglesia. Y creen que a veces por las redes sociales, llevan a hacer un canal de YouTube o lo que sea, ya están pastoreando. No, pastores más allá. Ahora, ¿por qué una iglesia SOS? Una iglesia SOS, es decir, una iglesia, vamos a traducirlo, es una iglesia que tiene necesidad de pedir auxilio, de revisarse a sí mismo. Cuando en primer lugar no cumple con la primera sigla, la S. Una iglesia SOS es una iglesia que no sigue a su pastor. En Juan, capítulo 10, específicamente el verso 4, es interesante el relato bíblico, lo que nos dice. Dice, y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahora, cabe hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de seguir a un pastor? ¿Por qué? Bueno, hoy en día podemos dar muchos motivos porque las personas siguen a otras por muchos motivos. Y más hoy en día este término de seguidor es bastante familiar para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tú tienes en las redes? Pero una persona sigue a otra por muchas razones. Voy a mencionar algunas. Liderazgo, conocimiento, carisma, valentía, empatía. Se sienten apoyados, escuchan lo que quieren escuchar, me rasca el oído. Confianza, amor, y otros ni siquiera saben por qué siguen a otros. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero ¿por qué tú y yo como ovejas, por qué tú y yo debemos seguir al pastor? En primer lugar, porque es un regalo de Dios, sí, ok. Dios nos manda a seguirla, amén. En primer lugar, quisiera decir
aunque podemos tener muchas opiniones al respecto, que hay una relación íntima de confianza entre la oveja y el pastor. ¿Qué dice el verso 4? Vuelvo a leer. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué qué? Porque conocen su voz. A otras personas no le siguen porque son extraños, pero a ese ¿qué? Le sigue porque la conocen. Ahí está indicando a una relación estrecha donde el pastor dice que llama a cada una. ¿Por qué? Por su nombre. No es ajena. Esa oveja, el pastor la conoce. Y la oveja conoce que ese es su pastor. Hay, hermanos, una hermosa relación, porque ellas reconocen la voz. Y el texto da la idea, cuando dice de seguir, la idea es de poner el pie encima de la huella. Si el pastor va adelante y donde él va pisando, da la idea del texto de que la oveja va ¿qué? Pisando también. Es como un pelotón cuando sigue a un zarpador en un campo de mina. ¿Qué hace el pelotón? Confía en quién. En el zarpador, porque el zarpador va adelante, arriesgando su vida, y va poniendo el pie donde él detecta que no hay ¿qué? Peligro. Y entonces así hace el pelotón. Las ovejas deben seguir a su pastor porque ellos han sido puestos por Dios, llamados por Dios, para que vayan adelante, para cuidarnos, protegernos, para que tengan una relación íntima, como de un padre a un hijo. En Gálatas 4, Gálatas 4:19, miren lo que expresa Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La primera palabra aquí que dice hijitos. ¿Ustedes son qué? Mis hijos. Pablo era el pastor de ciertas congregaciones. Y lo tenía como un hijo, una relación estrecha. Pero Pablo no solamente lo trataba como un hijo, amaba como a un padre, sino que sufría como una madre que da ¿qué? A luz. Bueno, las madres que han dado a luz saben perfectamente de lo que está diciendo el texto. Es doloroso. Vamos a poner a los hombres como un cólico nefrítico. ¿No es médico? Y es la razón por qué seguir un pastor. Porque él ama, él va adelante, él nos guía, porque su papel es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo recuerdo, cuando yo preparaba acá esta partecita así, me venía a la mente mi padre, de una práctica que él hacía, y era que cada vez que íbamos a una gira, a un río, en Baracoa, de la zona donde yo soy, hay muchos ríos hermosos, y él no dejaba que nadie se metiera en el agua. Dijo, yo voy primero. Él se metía, verificaba el fondo, si no había un palo, un peligro, y luego le decía además, bueno, ya pueden tirarse. ¿Por qué? Porque había muchas crecientes y podían arrastrar, y a nosotros nos gustaba mucho tirarnos de cabeza de lugares altos. Y ese es el pastor. Ese es el líder que ama. Va adelante despejando, va adelante guiando, cuidando, protegiendo a su rebaño. Hemos visto por qué seguir al pastor. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13:17, donde le invito a buscar, y en Hechos 28, ¿alguien sabe qué dice Hechos 28? Hay un precio alto ahí. Hechos 28 dice que Él nos compró a precio de sangre. Y los pastores conocen eso. Y hermanos, y en Hebreos 13:17 dice que ellos han de dar cuenta ¿por quién?
por nosotros. Vamos a leerlo, a aprovechar esta oportunidad. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, ¿por qué seguir un pastor? Porque ellos saben que nuestras vidas costaron ¿qué? Precio de sangre. Porque ellos saben que tienen que dar ¿qué cosa? Cuenta por nosotros. Es una relación de confianza. Por eso. Pero al ver el por qué, podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Hacia dónde seguirle? ¿Para dónde seguirle? Bueno, Efesios 4, 11 al 13, dice lo siguiente: ¿por qué yo debo seguir a un pastor? Efesios 4, 11, un texto muy conocido, al 13 dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Cuando decimos hacia dónde o para dónde seguir un pastor, eso indica esa dirección, y es hasta que lleguemos a la estatura del varón que perfecto. ¿Y cuándo logramos eso? ¿Cuándo se cumple esa meta? Cuando estemos en gloria. Así que mientras vivamos, nosotros tenemos que seguir al pastor, porque él va a luchar con nosotros con dolores de parto. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. ¿Para qué? También sería una pregunta. ¿Por qué lo sigo? ¿Hacia dónde lo sigo? ¿Y para qué lo sigo? ¿Cuál es mi motivación? Pregunto, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la intención? Hermanos, para lograr, como dice Pablo, hacer aquello para lo cual fui asido. Una iglesia que no sigue a su pastor está en grave peligro. Una oveja que se distrae, se separa de la manada y se pierde. Pasa hambre, sed. Son presas fáciles ¿de quién? De los depredadores. Y si los depredadores de estos tiempos, podemos decir que uno de los depredadores es las falsas doctrinas. Por eso debemos seguir a nuestro pastor. Una iglesia SOS, una iglesia que no sigue a su pastor, pero no queda ahí. En segundo lugar, una iglesia SOS que está en peligro es una iglesia que no obedece a su pastor. La obediencia. Cuando hablamos hoy de obediencia, que hay que obedecer, eso le suena a mucha gente bastante duro. Enseguida viene a la mente privación de libertad, tiranía, extremismo. Y nuestra naturaleza es ¿qué? Es rebelde. Desde niño, creo que esto lo he dicho en otras ocasiones, desde que estamos en la cuna le estamos diciendo al niño: no tires el juguete, no lo botes. ¿Y qué hace el niño? Nos mira con los pícaros y tira el juguete, a ver qué pasa. Pero Dios hace bien énfasis en Hebreos 13, 17, que habíamos leído, donde tenemos que obedecer a nuestros pastores. Tristemente, este texto es uno de los textos que más se ha abusado por muchos líderes.
creen que el tener que obedecer, como leímos en el concepto equivocado al principio, es que yo tengo que cumplir la voluntad de ¿quién? Del pastor. Pero eso no es. Es obedecer para cumplir la voluntad de Dios, donde el pastor me está ¿qué? Guiando. Cuando aquí estudiamos la palabra obedecer, en este contexto, la idea que da en el griego es déjate persuadir, déjate ayudar. Es decir que es importante, hermanos, que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos apacentar. Jesús le dijo a Pedro, en Juan capítulo 21 y en 1 de Juan 5, 2, 3 se usa una palabra, apacienta mis ovejas. ¿Saben? ¿Recuerdan ese texto, verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, sabe que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es decir, aquí el apacentar es, se traduce, entre otras cosas, como asegúrate de que estén a salvo. Asegúrate de que estén a salvo. Déjate de guiar, hermano. Déjate guiar porque el pastor lo que va a hacer es tratar de que tú y yo lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Vamos a aprovechar ahora de decirle al que está a mi lado. Dígale que está a mi lado ahí. Sé una oveja, no una cabra. Hay un dicho que dice que la cabra siempre tira ¿para dónde? Para el monte. Sé oveja. Hermanos, San Agustín dijo una frase que quiero compartir. Dijo, la obediencia es el completamiento perfecto de la fe. Vuelvo a repetir, la obediencia es el complemento perfecto de la fe. Hermanos, al obedecer a los pastores, al ellos querer formar a Cristo en nosotros, es como si estuviéramos recibiendo, ¿qué? Dándole obediencia directamente a Dios. Tanto el seguir como el obedecer son señales de una iglesia saludable, fuerte, imparable, creciente, robusta, madura. De lo contrario, pide auxilio. Está naufragando en la isla de la carne y nadando en el mar del pecado. En tercer lugar, una iglesia SOS es una iglesia que no solamente nos sigue, no obedece, sino que es una iglesia que no sostiene a su pastor. En la Biblia nos enseña también la responsabilidad que tenemos nosotros de sostener a nuestro pastor. Era práctica incluso desde el Antiguo Testamento de que las tribus que estaban alrededor de la tribu de Leví, que eran los que servían, eran los que sostenían a los levitas, los que trabajaban en el templo. Ahora, es nuestra responsabilidad sostener al pastor como iglesia. Y para ello hay que contribuir contribuir de lo que Dios nos ha dado. Cuenta la historia de que en una finca habían varios animales. Y había una vaca y había un cerdo. Y el cerdo se le acercó un día a la vaca y le hace la pregunta y le dice, vaca, ¿por qué todas las mañanas el dueño de la finca viene, se acerca a ti, te pasa la mano, te dice caricias? Y a mí lo únicamente que alcance es darme puntapié y patadas. Y la vaca le dice, eso es muy sencillo. El problema es que él viene a mí y de mí saca la leche, de la leche hace queso, hace yogur, pero a ti, puerco, para que tú des algo hay que matarte primero. Bueno, tenemos oportunidades de ser vacas o ser qué, o ser cerdos. Hermano, el pastor no solamente necesita que la iglesia lo sostenga económicamente, eso es parte. El pastor necesita ayuda
para poder cumplir con el llamado que el Señor le ha dado. Pastorear. Necesita, porque él solo no puede. Nadie ha visto que un barco, un buque, se conduce con que toda la tripulación sean capitanes. ¿Qué se necesita? Se necesita obreros. Se necesita un equipo. Así, hermanos, los pastores necesitan una iglesia que sostiene, una iglesia que está presente, una iglesia que dice estoy aquí, una iglesia que le hace la pregunta al pastor, ¿en qué quiere que le ayude? He tenido la triste experiencia y conversación ya hace muchos años de que me acerqué a una iglesia que no tenía pastor. Entonces le pregunté y muchos decían con fervor que estamos orando por un pastor. Pero había un grupito dentro de la iglesia y dice, estamos orando porque nos sentimos bien así, sin pastor. Y otros decían, me encontré una cosa peor, me encontré unos hermanos que decían, estamos orando un grupo de hermanos para que el pastor de la iglesia se vaya porque no nos gusta. No sé qué clase de oración y a quién se estaba dirigida, pero eso fue lo que le expresó. Pero aquí le traje, por si ustedes quieren, le traje, que no se entere Asael ni Ángel Luis, la manera de cómo deshacernos de los pastores. He aquí la clave para deshacerse de un pastor. Empieza a escucharlo con atención cuando predica y suéltale un amén de vez en cuando. Eso lo emocionará tanto que puede ser que se le pare el corazón en pleno púlpito. Después dígale algo bueno de su sermón. Dele una palabra de ánimo. El hombre se pondrá a trabajar más que nunca. Seguro que se muere de agotamiento. Si en verdad quiere acabar con él, entrégale tu vida a Cristo y pregúntale en qué le puedes ayudar. De seguro le dará un infarto de alegría. Pero si quieres que desaparezca por completo, póngase a orar por él con fervor. De seguro que la bendición será tan grande y su éxito que otra iglesia más grande querrá llevarse. ¿Cuándo acabamos con ellos? Hermanos, el punto está en que nosotros en cualquier momento de nuestros descuidos espirituales, nadie está fuera de poder encontrarse en peligro, de poder no asumir el papel que nos corresponde con la iglesia. Y a veces pensamos que todo lo tiene que ser ¿qué? El pastor. De que a veces no tenemos que seguir a hombres. Bueno, son hombres puestos por Dios para hacer la voluntad de Dios, que velan por nosotros. A veces creemos que no tenemos que obedecer al pastor. Bueno, no para ser clones del pastor, pero sí para que nosotros podamos imitar ¿qué? A Cristo, como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y sostener a nuestros pastores porque ellos solo no pueden. Hermanos, muchos ni se imaginan cuántos dolores de parto sufre a diario, semana tras semana, un pastor. Porque él es uno o dos. Pero ustedes somos ¿qué? Somos muchos. Así que mi hermano, mi estímulo y mi oración en esta mañana y mi deseo es que nosotros podamos asumir el regalo que hemos recibido de Dios, nuestros pastores, darle gracias al Señor, orar por ellos, obedecerlos, prestarle atención, apoyarles, porque de lo contrario, si no lo estamos haciendo, corremos el peligro de ser una iglesia SOS. Que Dios les bendiga, es mi deseo y oración. Y quisiera que se pusieran en pie, por favor, para orar por nuestros pastores. Señor, estamos agradecidos una vez más porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque en tu palabra declara, Dios mío, tu voluntad, que dice que es agradable y es perfecta. Y queremos, Señor, nosotros hoy, ante ti, Padre,
Pedirte que nos ayudes. Si en algún momento, Señor, alguien aquí ha experimentado lejanía, frialdad, quizás, Señor, no estamos sirviendo cuando debiéramos, y te pido perdón en lo particular por ello. Si quizás no estamos obedeciendo, quizás no estamos sosteniendo, quizás no estamos haciendo lo que nos corresponde para ser una buena iglesia, una iglesia que tú deseas, una iglesia limpia, sin mancha, una iglesia que te honre, que te alabe, una iglesia que te reconozca. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Toca las vidas en esta mañana. Y Señor, no para quedar bien con nuestros pastores locales, no para quedar bien con el que está a mi lado, sino para, Señor, ser obediente a ti. Porque sin obediencia no hay fe. Señor, sin cumplir tu palabra estamos en pecado. Y queremos arrepentirnos, queremos pedirte perdón, queremos volvernos hacia ti. Y hacer posible, Señor, que tú hagas arder el fuego en nuestros corazones para poder servirte y hacerlo con calidad. Gracias nuevamente, Señor, por nuestros pastores. Gracias porque realmente son un regalo. Gracias porque podemos decir, Dios mío, que tenemos buenos pastores. Ahora permítenos, oh Señor, dar a conocer, dar evidencia palpable de que nosotros también somos un buen rebaño. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, damos gloria, la honra y alabanza a ti. Amén y amén.